Vamos a Apocalipsis 3, hermanos queridos. Continuamos con la serie de las 7 iglesias. Vamos ahora a la iglesia, el mensaje a Sardis 3:1. ¿Lo tenemos? Ok. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que esto es duro, hermanos, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Vamos al primer versículo. No quiero profundizar mucho allí, pero es importante que lo sepamos. Recuerden que el libro de Apocalipsis está escrito en simbologías, ¿verdad? Y una de ellas es las 7. Ustedes pueden leer cantidad de veces que el libro de Apocalipsis y la Biblia habla del número 7, ¿sí? El número 1 es el número del nuevo comienzo, ¿okay? El número 2 es el número de la evangelización. Son ideas, hermanos, que no están mal, no son bíblicas, pero me parece que tienen una lógica bastante interesante. El número 6 es el número del hombre. Por eso es que el número del anticristo será 666, que es la Trinidad demoníaca levantada, la Trinidad del hombre, 666, ¿ok? Y el número 7 es el número perfecto de Dios. Por eso es que la palabra habla de 7 iglesias, 7, el candelabro tiene 7 mechitas, 7 llamitas, 7 días, 7 estrellas, ¿qué más? 7 copas, etcétera, etcétera. Todo tiene una simbología. Y ahora dice, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus. ¿Alguien los conoce de memoria? ¿No? Isaías 11:1. Isaías 11:1. Esta es una profecía del profeta Isaías con respecto a Jesús, hermanos queridos. 700 años antes que Cristo naciera. 700 años antes que Cristo naciera. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él. Número 1, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 700 años antes que Cristo naciera. Hermanos, estas son las manifestaciones del Espíritu Santo en alguien. Yo respeto mucho cuando dicen que una persona cuando cae al piso y hace diferentes movimientos es una manifestación del Espíritu Santo. No lo puedo negar, pero tampoco lo puedo comprobar. Pero las manifestaciones bíblicas, ¿qué dije? Bíblicas, de la plenitud del Espíritu Santo en Cristo, son esas 7 que ustedes tienen allí. El Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor a Jehová. Véanla bien y pregúntense, ¿cuántas tengo yo? ¿Cuántas tengo yo? No está de más, ¿verdad? Preguntarnos eso.
analizarnos y decir cuál de esas. ¿Por qué? Porque la idea, hermanos, es parecernos a Cristo lo más que podamos, ¿verdad? Parecernos a Cristo lo más que podamos. Él tenía la plenitud del Espíritu Santo de Él. Alguna que otra debemos tener, hermanos. Alguna que otra debemos tener. ¿Ok? Bueno, el que tiene las 7 estrellas, ¿tienen idea más o menos a quién se refiere? ¿O a qué se refiere? Las 7 estrellas, los 7 pastores y las 7 iglesias. Él las tiene en su mano, hermano. Por más extraviadas que estén las iglesias, Jesús las sigue teniendo en su mano. Y Él permite muchas cosas. Él las permite. ¿Por qué? Para que el tiempo se vaya cumpliendo, para que el tiempo vaya avanzando. Bueno, Él es todopoderoso, hermanos. Él es quien tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas en sus manos. Ok, listos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué significa muerte en la Biblia? Separación. ¿Ok? Separación. En muchos casos no es muerte física. En este caso, la palabra está diciéndole a esta iglesia: ustedes dicen que están vivos, pero realmente creen tener la vida mía en ustedes, pero ustedes están separados de mí. Y Jesús dijo en cierta ocasión: lo siento mucho, pero separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermanos, yo quiero que veamos algunas señales cuando una iglesia está muriendo. Señales de que una iglesia está muriendo. Número 1, cuando toda su fuerza está puesta en ayuda social. Cuando su mayor logro es la ayuda social. No está mal, está bien ayudar socialmente, pero hermanos queridos, es una lástima, pero cuando usted le pregunta a alguien algo de la palabra del Señor, yo he puesto prueba a algunos. Alguna vez le pregunté a alguien si Abdías era un libro de la Biblia, falso o verdadero. ¿Es un libro de la Biblia Abdías? Sí, correcto. Algunos tienen dudas. Algunos tienen dudas, hermanos. Algunos no saben ni siquiera que habrá un anticristo, que habrá un falso profeta. No lo saben, hermanos, porque han creído que su primer amor es servir. Han entendido mal, hermanos, y han creído que la salvación se logra por servir en una iglesia, por congregarse siempre, incluso hasta por participar en la alabanza, en ministerios con niños o predicar. La salvación no es por eso. La salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don del Señor. Y es una lástima, hermanos. Está bien hacer ayuda social, pero recuerden, las obras no nos llevarán a la vida eterna. No nos llevarán a la vida eterna. Y hermanos, la primera es cuando se concentran en la ayuda social y hay escasez del conocimiento de la palabra. Hay escasez del conocimiento de la palabra. Número 2, viven de glorias pasadas. Viven de glorias pasadas, hermanos. Nosotros tuvimos un tiempo en el que el Espíritu Santo se derramaba poderosamente. Tuvimos un tiempo. Nosotros hace tiempo que teníamos una alabanza genuina, teníamos. Pero ¿qué habrá pasado en el camino? Probablemente ser influyentes, probablemente concentrarse en otro tipo de eventos, probablemente descuidarse de lo más importante, de la familia, de los niños. Ustedes saben, hermanos, lo que el mundo está lanzando en contra de los niños en este tiempo. Lo que el mundo está
empujando ahora fuertemente. ¿Por qué? Porque es la nueva generación, hermanos. Y el enemigo sabe perfectamente que si logra cautivar a los niños, como lo está haciendo tristemente, va a tener mayor oportunidad de que muchas cosas se expandan. Es una lástima. Nosotros teníamos, nosotros hacíamos. Es necesario que vuelvan. Número 3, hermanos, no hacen discípulos. ¿Qué significa discípulo, hermanos? Seguidor. Seguidor de Jesús. La gente se iba, comían, Jesús les daba de comer y se quedaban con ellos, con él, los 12 discípulos. En griego la palabra es matetus, como Mateus, pero con 2 T. Matetus, seguidor. Juan 8:31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuchen esto. Esta es la característica de un discípulo. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Volvemos a lo mismo, hermanos. Permanecer en la palabra es el conocimiento de la palabra y la práctica de la palabra del Señor. Porque ¿cuántos conocen a muchos que conocen de memoria la palabra del Señor? La conocen de memoria. Pero no es lo mismo conocerla, como dijo Jesús, si permanecen en ella. Permanecen. ¿Qué es eso, hermanos? Salir a la calle. Por ejemplo, cuando Harold hemos tenido pláticas a través de videollamada. Me pregunta, mira, y esto, y esto, y esto. Y fíjate que hay unas personas que han estado diciendo esto en contra de nosotros. Mi consejo en la carne es, Harold, anda a decirles que son unos fulanos de tal. Ese es nuestro consejo. Eso es lo primero que viene a nuestra carne, ¿cierto? Es lo primero que quisiéramos decirles. Pero yo le digo a Harold, no. Primero tienes que saber que debes amarlos. ¿Cómo amarlos? Tienes que amarlos. Primero porque quizás no conocen. Y me dice Harold, algunos son cristianos, son hijos de pastores, son hijos. Bueno, más difícil todavía. Porque lamentablemente en su casa, hermanos, no permanecieron en la palabra. No conocieron la palabra. Permanecer en la palabra es salir al mundo y a pesar de lo que venga, a veces perderemos, a veces no lo lograremos, a veces flaquearemos, pero la mayoría de tiempo, hermanos, es aplicar la palabra a nuestra vida. Y el versículo 32 es clave, del mismo ahí, mi vida, el siguiente, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los discípulos son los que permanecen en la palabra, los que conocen en la verdad y los que han sido libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué pasa, hermanos? La gente no quiere. Los muertos, en términos de Sardis, los muertos huyen de la verdad. ¿Por qué? Porque están cómodos en su frialdad. Y es que, hermanos, la libertad tiene un precio. Y más aún en tiempos en los que vivimos. La libertad en Cristo tiene un precio muy alto. La burla, el desprecio, el rechazo de la gente. Oh, pero la misma libertad que tenemos nos ponen bien puesta la identidad. Se pueden burlar de mí, se pueden burlar del evangelio que predico, se pueden reír del Cristo que predico y de mí, pero no me importa, yo soy libre. Hermanos, los libres caminamos con la mente abierta a la verdad de Cristo y con la frente levantada y decimos, somos cristianos, aunque el mundo se burle, somos cristianos y no es negociable nuestra fe. Gloria a Dios, que así sea, hermanos. Número 4, están llenos de remordimiento y no de arrepentimiento. Una iglesia que está muriendo, hermanos. La gente pasa todos los días, todos los domingos, todos los cultos al altar, a lo que malmente llaman altar. Todos los domingos
Quiero hacer un llamado, dicen, vengan. Y todos los domingos la gente pasa a llorar por lo mismo. Perdóname, Señor, porque mira, otra vez yo. Pero no hacen nada para cambiar. Hermanos, ¿por qué la gente se remuerde y no se arrepiente? Porque están cómodos. Hermanos, ¿por qué la gente pasa todos los domingos a llorar por lo mismo? Porque no han tomado decisiones para cambiar, para soltar eso que me ata, para soltar ese pecado oculto que yo probablemente tenga. Es necesario tomar decisiones. Los hombres, para los que nos escuchan en las redes sociales, los hombres que están atados a la pornografía, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es ya no llevar su celular al baño, sacar el televisor de la habitación donde está y buscar a un amigo, un hermano en Cristo, una persona madura, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, porque la llenura del Espíritu Santo no se conforma con una manifestación en un lugar. La persona que está llena del Espíritu Santo es una persona confiable, con quien ustedes pueden hablar sabiendo que esa persona va a guardar ese secreto, va a ayudarle y va a orar con usted y por usted. Buscar ayuda y confesar a alguien y decirle: tengo un problema, esta es mi situación, mi esposa no lo sabe, pero necesito que me ayudes. Pero mientras no se tomen decisiones radicales, hermanos, vamos a vivir en un círculo vicioso, dando vueltas a un desierto, una y otra y otra y otra vez. Escuchen lo que dice la palabra. Dice: el que confesare su pecado, el que oculte su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Este versículo es muy importante, hermanos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es remordimiento. La persona deja de hacer algo por un tiempo por temor a las consecuencias humanas. El novio deja de tener relaciones con su novia por temor a embarazarla. Por temor a, la voy a regar. No es por temor a esa tristeza. Hermanos, el arrepentimiento es ese sentimiento de decir: Dios, te fallé a ti primeramente. Eso es quedarse callado por amor al Señor. No hacer algo por amor al Señor. Ese es el arrepentimiento genuino, hermanos. Y una iglesia que está muerta vive de remordimiento en remordimiento. No toma decisiones. Si no, pregúntenle a Pedro y a Judas. Ustedes saben que el pecado de Pedro y Judas prácticamente fue el mismo. Literal. De uno, Jesús dice: hay uno de ustedes que me va a entregar y el otro me va a negar. Entonces Judas, hermano, lleno de remordimiento, toma los 30 monedas de plata, se las tira a los sacerdotes y les dice: y en vez de correr a la cruz, corre a una cuerda, la amarra y se cuelga, se revienta la cuerda, cae y muere, porque todas sus entrañas cae, hermanos, y muere de esa forma. Perdónenme, yo quizá no estará de acuerdo usted conmigo, pero la tenía más fácil Judas. Quizás no estarán de acuerdo, porque Judas nunca lo insultó, al menos no dice la Biblia. Y dice que Pedro, Jesús le dice: antes de que el gallo cante,
tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice, yo a ese miserable no lo conozco. Yo a ese hombre, hermanos, Pedro es duro contra Jesús. Hasta que una niña sale y dice, sí, yo a este lo conozco, este andaba con ellos. No, yo a ese no lo conozco. Pero la diferencia, hermanos, es que Pedro llora amargamente de arrepentimiento. Y es una diferencia, hermanos, que es un gran ejemplo para nosotros. Primero, el ejemplo de la gracia de Dios, el amor de Jesús. Que Jesús, después de resucitado, al primero que va a buscar es a Pedro. Qué lindo, ¿no? Les hace la misma jugada que al principio. No hemos pescado, tira la red. Y dice, hermanos, que Jesús estaba en la playa y cuando este hombre lo alcanza a ver, fue el primero que se da cuenta que era Jesús. Y dice que se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Y humillado le dice, Señor. Y le dice, ya. No te preocupes. Sígueme, ven conmigo. Pero hay que estar vivos para entender esto. Hermanos, esta iglesia se creían vivos porque eran exitosos. Tengo 5 puntos a mencionar en esta parte. Se creían vivos, entre paréntesis, exitosos. Número 1, esta iglesia tenía una falsa condición espiritual. Creían que eran y no eran. Creían que eran y no eran. Número 2, este tipo de muerte, separación, siempre está conectado con el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, la misma muerte, estamos hablando de la misma muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Es sencillo. La muerte, este tipo de muerte, siempre está conectada con el pecado. Número 3. Hoy se mide a la iglesia por diferentes cosas. Número 1, cantidad de gente, ¿cierto? Se mide el éxito de una iglesia por la cantidad de gente, por el edificio, por su alcance en redes sociales y diferentes medios de comunicación, por su ayuda social, por sus amistades con celebridades políticas, con celebridades influencers, etcétera. La cantidad de gente, hermanos, el lugar hermoso en el que están. Ahora, número 4, hermanos, lo antes mencionado no está mal. No está mal. Si una iglesia logra ser grande, está bien, siempre y cuando sea bien pastoreada. Si una iglesia tiene un edificio grande, está bien, no hay problema. Siempre y cuando toda la gente que llegue a su congregación no aguante hambre. Y que las necesidades de algunas personas puedan ser cubiertas. El alcance en las redes sociales está bien. La ayuda social, ya lo hablamos al principio. Las amistades con celebridades políticas. ¿Cuánto vieron a algunos líderes espirituales tomándose fotos con políticos? Está bien, tráiganlos a Cristo, que ellos no los lleven a la perdición. ¿Podrán? No es una respuesta que yo tenga. Eso le corresponde a cada líder espiritual considerarse si lo puede lograr o no. No está mal lo antes mencionado, pero el éxito más grande, hermano, de una iglesia, el éxito más grande de una iglesia siempre será la integridad de sus líderes y de la congregación. La integridad de sus líderes. La santidad de sus líderes. Que no extraigan dinero de donde no tienen que extraer. Que no usen los recursos de la iglesia para comprarse camionetas del año. Que no usen recursos de la iglesia para comprarse casas grandes y la gente en sus iglesias aguantando hambre. Pueden reunirse, hermanos, debajo de un puente. Pueden reunirse debajo de un árbol. Pueden no tener el mejor equipo de sonido. Pueden no tener aire acondicionado. Pueden no tener cientos o miles de miembros. Pero la integridad de esa gente
de la mayoría de sus líderes no es negociable. Y sobre todo, hermanos, que sean conocidos en el cielo. Nuestro interés más grande, hermanos queridos, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que nuestro interés más grande sea que nos conozcan en el cielo y en el infierno también. Cuando usted hace las cosas bien, cuando usted, a pesar del daño que le han hecho, vence con el mal, vence el mal con el bien, su nombre es conocido en el cielo. No te canses de hacer el bien, dice la palabra, sobre todo a los de la familia de la fe. Mira la maldad, pero vence con el bien el mal. Hace unos años una mujer que conocí, una señora, tuvimos una plática y me dijo lo siguiente: me he mudado para tal iglesia por una razón, hermano Abraham, porque mi pastor es millonario y exitoso y yo quiero esa unción que él tiene. Me dio mucha tristeza y mucho dolor. Primeramente porque la reputación de este hombre que yo conozco y sus millones y su dinero provienen de algo que no puedo mencionar desde este micrófono. Pero la gente que está muerta, la gente que no entendió, consideran este tipo de cosas como bendición y éxito de parte de Dios. Hermanos, los pastores quieren ser bendecidos de la noche a la mañana. Pero los pastores verdaderos a veces tienen más momentos de escasez que de abundancia. Para comenzar a ver algunas bendiciones, hermanos, los pastores tienen a veces que pasar muchos años de escasez. Porque predicando la verdad del evangelio somos más repelentes de gente que influencers de moda con millones de seguidores. Hermanos, jamás predicar la verdad del evangelio será aplaudido por la gente. Nunca. Cuando se disfraza un poquito, cuando se pinta un poquito, cuando se lleva un poquito del mundo a la iglesia, entonces podremos ser exitosos según la sociedad. Pero nuestro interés es ser exitosos en el cielo. Y el éxito más grande lo trae la santidad, la integridad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El verso 2, hermanos, podríamos pasar todo el día hablando de esto, pero vamos al verso 2. Dice: sé vigilante, sé vigilante. Estamos viviendo, hermanos queridos, la parte más oscura de la noche para este mundo, metafóricamente hablando. Romanos 13, 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12 dice lo siguiente: y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vean el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hay una hora de la noche físicamente que es la más tenebrosa, la más oscura, que es por allí de las 1 de la mañana a las 3 de la mañana más o menos. Metafóricamente hablando, analógicamente hablando, hermanos, el mundo está viviendo esa hora. Estamos llegando, como dice la palabra, a los días de perversión que llegó el tiempo de Noé. A los días de perversión que llegó el tiempo de Sodoma y Gomorra. Hermana, ideologías, ateísmo, desinterés, y atención a esto, las religiones están haciendo de las suyas en este tiempo. Les tengo un dato, como dice Luisito Comunica, perturbador. Por cada europeo que nace, hay 7 musulmanes que nacen. En Europa la gente ya no quiere tener hijos. ¿Sabían eso? 1 tal vez.
Hoy prefieren tener 7 perritos que un hijo. Bueno, según algunas estadísticas, dentro de pocos años, hermanos, Europa será un continente musulmán. ¿Han visto el fútbol? ¿Han visto la selección francesa, por ejemplo? En el año 98 que Francia ganó el Mundial, Harold, no habías nacido todavía. Ya habías nacido en el 98. ¿Qué edad tenías en el 98? En noviembre. Bueno, no te acordás. Para los que pasamos de 25 años, Francia ganó el Mundial en su casa en el año 98 en su país. Hermanos, un negrito había, Lilian Thuram y ya. Y ustedes ven ahora, más de la mitad de la plantilla de la selección francesa, inglesa, alemana, son hijos de inmigrantes que llegaron del Medio Oriente, de África, donde la religión, el Islam, se practica, hermanos, a todas luces. Tengo un amigo que estuvo en Marruecos hace unos meses. Tengo otro amigo que ha estado en Arabia Saudita, para los que conocen el Medio Oriente. A las 12 en punto empiezan y todo el mundo va para el suelo a adorar y a pedirle a un Dios que ellos creen que es el Dios llamado Alá. Y pongan atención a este dato, hermanos queridos. Cuando el anticristo surja, unirá al mundo europeo con el Medio Oriente. Porque Estados Unidos no aparece en la Biblia. ¿Sabían eso, verdad? Estados Unidos no aparece en la Biblia. Ni México, ni mi pueblo, Santiago, nada de eso aparece en la Biblia. No aparece en nuestro pueblo, hermano. Ni Soyapán, nada, no hay nada de eso. Aparecen naciones como Irak en la Biblia, Persia, que es ahora Irán, aparecen en la Biblia. El sueño que tiene Nabucodonosor, las naciones que se unirán, aparecen en la Biblia. Aparece Roma, aparece Rusia, aparece el Medio Oriente. Y la fuerza del anticristo será en traer una paz en el mundo, con base en el Medio Oriente, en Europa. Surgirá, hará ese tratado de paz de ¿cuántos años? De 7, que es la tribulación y la gran tribulación. Ese mismo tratado que él mismo violará al finalizar los 7 años de tribulación. Y entonces los redimidos volveremos, creí que dirían amén, los redimidos volveremos, ya Jesús no como un niño pobre, sino montado en un caballo blanco, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué? A juzgar la tierra. Hasta allí, más o menos, la palabra nos da luz en cuanto a la escatología del tiempo futuro. Entonces, hermanos, una iglesia que está viva es una iglesia que está vigilante. Maduros, hermanos, vigilante de lo bueno y de lo malo. Ustedes que tienen un niño pequeñito, ustedes deben estar vigilantes de las caricaturas de este tiempo. Desde que yo era un cipote, había una serie que se llamaba BBC Bobhead. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Era una caricatura de MTV que para nosotros era extraño. Les estoy hablando del año 97, 98. Era raro ver eso, BBC Bobhead. Luego salió Pokémon y ahora, hermanos, los que tienen niños deben estar vigilantes. Los que tienen hijos adolescentes tienen que estar vigilantes de lo bueno y de lo malo. Los padres de adolescentes deben revisar el celular de sus hijos adolescentes. Mientras vivan en casa, mientras coman de tu comida,
mientras vivan bajo techo de usted. Vigilantes, hermanos. Vigilemos la santidad. Ahí mismo ese versículo, mi amor, el versículo 13 y 14. El 13 y 14, perdón mi vida, Romanos 11, 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos, ¿de qué dice, hermanos? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Usted puede tener sus luchas. El que dice que no tiene una lucha aquí con algún pecado, hermano, usted es un ángel. El que dice que no tiene pecado, dice la palabra, pretende hacer mentiroso a Dios. Pero esas luchas duras, terribles, hermanos, no las alimentemos. Esa bestia que está dentro de nosotros, todos tenemos una, ¿sabían? Todos tenemos una. Hasta la persona con carita así, más linda, hasta personas como yo que cuando lo conocen pareciera que no quebramos un plato, hermanos, ¿verdad? Sí, de lindos. Tenemos una bestia dentro, en un sentido figurado, claro está, que debe estar allí, como dice este verso, hermanos, o el anterior, si no mal recuerdo, el 13. No alimentarlo, tenerlo allí, sujeto ¿a quién? ¿A mí? A Cristo. Verso 3, arrepiéntete. Arrepiéntete, lo dije la última vez, arrepiéntete significa volverse a. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas los hebreos dijeron: no andaremos. Pero nosotros, hermanos, detengámonos y volvamos a las sendas antiguas. Eso no significa sacar la batería, ¿verdad? O tener un piano más chiquitito, o venir solo con guitarrista y cantar grandes y maravillosas son tus obras. Y eso, no, hermanos. La senda antigua significa volver a la palabra, a vivirla, a creerla, a ser humildes, a ser sencillos, a ser santos. Santo no es ser no pecador, santo es ser apartado del mal para el Señor. Hay santidad que no es verdadera. Judas estaba en medio de ellos. Judas probablemente se tomaba las manos con los discípulos, ¿verdad? Y cantábamos: unidos, unidos en su nombre. Judas cantaba, hermanos, porque en este mundo pase amor. Pero era una falsa santidad. Hay un amor que no es verdadero. Ese amor que no es verdadero solo consiste en las emociones. Estoy hablando de la iglesia. Hay una humildad que no es real. Esa humildad se descubre fácilmente en pequeños detalles. Yo soy fulano de tal y nadie tiene por qué estarme diciendo nada. Yo soy aquí el mero. Necesitas humildad. Usted es menor que yo. Harold es menor que yo. Tú no tienes por qué estar llamándome la atención a mí. Soy yo el que debo. Soberbia, falta de humildad. Viene un empleado, algunos de ustedes tienen gente a su cargo y le dicen: jefe, mire, yo creo, no, aquí se hace lo que yo digo, porque yo tengo más tiempo de estar aquí. ¿Qué? Soberbia, falta de humildad. Arrepiéntete. Esta iglesia, hermanos, de Sardis necesitaba arrepentirse. Versículo 4, estamos hablando del remanente. ¿Son ustedes parte del remanente, hermanos? Amén. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Fíjense bien, aquí hay un detalle que yo creo haber interpretado. Tal vez puedo estar equivocado, yo no tengo toda la verdad, pero yo lo veo así.
dice la palabra, pero tienes unas pocas personas. ¿Dónde le dice? En Sardis, no le dice en la iglesia. Está hablando de la ciudad. A mi ver, que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué dice? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Hermanos, el remanente. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el remanente en general? Materialmente hablando, ¿qué es un remanente? Lo que quedó de algo, ¿verdad? Un poquito. Serán millones y millones, escuchen esto que les diré. Serán millones y millones de personas que se congregaban en una iglesia semanalmente, las que se quedarán en esta tierra por no haber vivido dignamente para el Señor. Hermanos, pongamos atención a esto, por favor. ¿Ustedes oyeron alguna vez El Salvador para Cristo? ¿Oyeron eso? Las naciones para Cristo. El Salvador completo será de Cristo. Eso no es verdad, hermanos. Eso no está en la Biblia, eso no existe. Eso no va a pasar nunca. Es más aún, en este país tan chiquito, cada vez habrá más perversión y cada vez habrá más cristianos apostatando, más pastores vendiéndose como Balaam por dinero. Es por eso que dice Jesús, aún han quedado algunos pocos que no han manchado sus vestiduras, que no se han vendido por dinero, que no se han negado, que no han negado la fe, que siguen firmes, que a pesar de las burlas, que a pesar de ellos mismos, de tener luchas duras, intensas con el pecado, ellos mismos tomaron decisiones y aunque a veces caían, pero se levantaban, se humillaban, se arrepentían delante de mí. Esos mismos, ese remanente fiel. Y está hablando, hermanos queridos, el versículo 4, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos de mí. El versículo 3 habla en sentido analógico del arrebatamiento. Estoy terminando, hermanos. Versículo 3b. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, la venida del Señor será como ladrón en la noche, como el relámpago, dice la Biblia, que sale y aparece en el oriente y va después al occidente en un abrir y cerrar de ojos. Y el versículo 4, hermanos, las vestiduras blancas son de los que somos redimidos, a los que somos dignos y que no negamos a Jesús y que no amamos más a algo o a alguien más que a Cristo. Mateo 10:37 dijo Jesús lo siguiente: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y no está hablando de muerte física. Está hablando de decirle: Señor, yo renuncio a mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, hermanos. Nuestra redención está cerca, hermanos. No desmayen, no se rindan, no se cansen. Seamos fieles al Señor. Congreguémonos, hermanos, sirvamos. Estudiemos la palabra, adoremos al Señor con nuestra vida.
Usted ame a sus hijos enormemente, pero sus hijos no pueden tener el primer lugar que solamente Cristo debe tener en sus corazones. Ámenlos, denle la mejor educación que puedan, denle los mejores juguetes si son unos niños, las mejores, llévenlos de viaje, hagan con ellos todo lo que esté a vuestro alcance. Amen a su esposa, amen a su esposo, amen a sus padres, hónrenlos. Vivan para ellos, atiéndanles, ayúdenles, hónrenlos con dinero, con tiempo, con comida, con obediencia, pero no los pongan en el lugar que solamente le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús fue específico, dijo, quienes aman más a todo, más que a mí, no son dignos de mí. Y Apocalipsis dice, en lo que estamos leyendo, los que andarán con vestiduras blancas, las andarán porque son dignas. A eso se refiere la palabra. El mismo Jesús que se lo dijo a sus discípulos y a los fariseos en el capítulo 10 de Mateo, es el mismo que se lo manda decir a la iglesia que estaba en Sardis. Es el mismo, hermanos, no ha cambiado. De apariencia nada más cambió un poquito, pero sigue siendo el mismo Jesús, el mismo que nació como un niño, que murió como un villano, que fue olvidado en una cruz, que hasta tiempo después José de Arimatea se acuerda de él y va y pide el cuerpo y lo ponen en un sepulcro. El mismo que resucitó, que le dijo a Tomás, ven, mete tus dedos en mis heridas, en mis cicatrices. El mismo que antes de irse le dijo, toda potestad me es dada en los cielos. Vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, el mismo Jesús dijo, yo estaré contigo, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Pero el mismo toma a Juan en una revelación y le dice, dile a la iglesia, a la gente de Sardis, que si quieren estar vestidos con vestiduras blancas, tienen que estar vivos y no muertos. Tienen que velar, tienen que ser vigilantes, vivir en santidad. Hermanos, porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Prepárense, porque esto empieza, lo duro, la persecución, las burlas, esto empieza. En este país todavía no se ha permitido muchas cosas, pero hay países como Argentina en que a usted lo pueden meter preso simple y sencillamente porque le dijo buenas tardes caballero y usted se percibe como una mujer. Lo pueden meter preso solo por el hecho de no saludarle. Tremendo, ¿no? Si yo voy en la calle y no te saludo, tú puedes interpretar que yo te estoy discriminando. Vas, me denuncias y me meten preso. Y no digamos por un tema de religión. Vamos a llegar a puntos en el que en algunos países ya está sucediendo. Yo sigo a Cristo, vas preso por ese punto. Que el Señor ayude a este país, hermanos. Y si no, si eso llega en algún momento, como dice Jesús, casi en todos los finales de estas 7 cartas, al que venciere, el que tiene oídos para oír, que oiga. Al que venciere le daré una piedrita. Al que venciere su nombre estará escrito en el libro de la vida. Al que venciere, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos queridos, ese ha sido el mensaje a Sardis. El próximo domingo, si el Señor nos lo permite, si no mal recuerdo, nos toca Filadelfia. Vengan, hermanos, es un mensaje hermoso, es un oasis en medio de todo esto de las 7 iglesias. A 5 les pide que se arrepientan, pero a Filadelfia, hermanos, que es la iglesia que yo sueño, que el tiempo que el Señor me permita estar con ustedes vivo, o no sé, de alguna forma estar aquí, o si me muero, hermanos, que ustedes siempre conserven, o en la iglesia que el Señor les dé en algún momento,
porque aquí hay gente con llamado pastoral, lo tengo claro, que su objetivo sea siempre parecerse a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Padre, te damos gracias.